Que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de mis queridos amigos y hermanos de este grupo edificados en la palabra, que han dispuesto su corazón, su mente y todo su ser para reflexionar su palabra en esta mañana. Les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde Toluca, México. Para mí, hermanos, es un gran gusto poder compartir el mensaje de nuestro Dios acerca de lo que hemos estado viniendo reflexionando, preparando nuestro corazón para el gran memorial, y que en esta etapa crónica de una muerte profetizada, el tema que hemos de reflexionar hoy se titula Hecho maldición por nosotros, su crucifixión. Y como texto base, hermanos, es Mateo capítulo 27, versículo 32 al 44. Pero en especial quiero leer el versículo 35 que dice: lo crucificaron y repartieron su ropa echando suerte. La narrativa, hermanos, del pasaje habla acerca de la crucifixión de Jesús, donde un hombre llamado Simón de Cirene le es obligado a llevar la cruz hacia un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. En un momento describiré por qué razón. Allí mismo, hermanos, después de haber sido azotado, después de haber sido lastimado, abofeteado, ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Y ahí, hermanos, es donde lo prepararon para la crucifixión. También encima de su cabeza pusieron en el madero la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y juntamente con él lo crucificaron dos bandidos, uno a su izquierda y uno a la derecha, y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él, diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y así se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Salva a otros, decían, pero no puede ni salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Confía en Dios, pues que lo libre ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Quiero apoyarme también de otros textos, Efesios 1:9, que dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció con Cristo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El objetivo, queridos hermanos, de esta reflexión es mostrar que Jesús por nosotros llevó maldición al ser colgado en el madero. En otras palabras, hermanos, debemos concientizarnos que en Jesús, por causa nuestra, llevó la maldición del pecado y como consecuencia fue crucificado en un madero. Todos conocemos este evento histórico de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, ya sea por la historia, ya sea por la Biblia, o sea escenificada en una película. Pero nadie puede decir que no la conoce. Ante esto hay varias preguntas, o al menos 3, que quisiera reflexionar. Número 1, ¿cómo murió Jesús? Número 2, ¿por qué murió Jesús crucificado? Y número 3, ¿qué importancia tiene el haber muerto en la cruz? Entonces, en primer lugar, ¿cómo murió Jesús? Jesús murió crucificado, dice la palabra del Señor. Porque así había sido anunciado por el profeta Isaías, capítulo 53,
Esto habría de pasar, era parte del plan de Dios en su acto salvífico. Lo que nos cuesta concientizar es el por qué lo hizo. Cuando en el huerto del Edén se quiso sublimar el hombre ante Dios, en Génesis 3, 1 al 5, en especial el versículo 5, dice que el hombre fue tentado por la serpiente y la tentación fue ser como Dios. Y así cayó en la trampa más vil del engañador, la tentación al poder, la tentación a su ego, que lamentablemente trajo consecuencias fatales. Eso es lo que le condujo a una condenación o maldición. Génesis 3, 16 al 23 nos dice que la maldición fue sobre la tierra, el hombre, es decir, el ser humano. Pero la maldición de estar bajo la muerte y el pecado. Porque allí se fracturó la comunión con Dios, de tal forma que su vida se hizo finita y temporal. Por lo tanto, la condición del hombre fue sin Dios, sin Cristo. Y estar sin Cristo es estar sin salvación. En otras palabras, estar maldito por el pecado de la muerte. Hay un pasaje, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12, que quisiera leer, ya que es importante, y dice de la siguiente manera: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, queridos hermanos, Jesús murió crucificado, porque así había sido profetizado, pero también, hermanos, porque la condición del hombre era sin Dios, y estar sin Dios era estar sin Cristo, y estar sin Cristo era estar sin salvación, porque la condición era estar bajo la muerte y el pecado. ¿Por qué murió Jesús crucificado? Según las leyes tanto de griegos así como los antiguos romanos, se crucificaban a las personas que estaban en contra del gobierno, como también los soldados desertores, los esclavos, y a los criminales, a quienes consideraban seres inferiores. La crucifixión a los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. El cuerpo era mantenido allí para que fuera devorado por los buitres y otras aves. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. Jesús, hermanos, murió en la cruz. La cruz, que fue el primer problema teológico al que se enfrentó el grupo de seguidores de Jesús. Fundamentar por qué el Mesías había muerto, víctima del método de ejecución más salvaje y humillante, tradicionalmente reservado a los esclavos, que los romanos aplicaban. Tom Holland, en su libro Dominio, dice que los primeros cristianos no solo resolvieron el dilema, sino que consiguieron convertir a esa respuesta, a esa supuesta derrota, un principal triunfo. Lograron que solo 300 años después el emperador de Roma se arrodillara ante la cruz. Una palabra, cruz, que hasta entonces causaba asco por lo que representaba este método. La cruz era la forma de castigo que fue creada supuestamente en Asiria en torno al siglo VI antes de Cristo. Al menos así le gustaba decir a los romanos, que no aceptaban que una brutalidad tal pudiera haber sido pensada en su territorio. La práctica fue imitada por grandes potencias mediterráneas, como la Macedonia de Alejandro Magno, quien la importó durante 200 años después
de su aparición en el Oriente Próximo. La cruz era un mensaje para quienes desafiaban a Roma. En la antigua Roma no había ejecución más atroz que la crucifixión, y un mensaje más crudo hacia quienes desafiaran el orden establecido. Garantizaba al esclavo condenado un largo suplicio desnudo, con los pechos y los hombros hinchados, y con los pájaros picoteando la carne a placer, mientras que a los que observaban les avisaba de que las élites romanas no iban a admitir que un esclavo destruyera su sociedad, sustentada por la servidumbre de este grupo que representaba la mayor parte de la población. Hay un relato histórico o mítico que habla acerca de cuando Espartaco y su grupo de esclavos fueron derrotados tras la Tercera Guerra Servil. Los 6,000 prisioneros adultos capturados fueron crucificados a intervalos a lo largo de la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, como advertencia a otros esclavos que quisieran estar dispuestos a atacar a sus amos, con un mensaje directo diciendo: con el imperio no se juega. Y así hicieron un camino de crucificados, alrededor de 6,000 a 7,000 prisioneros. Los romanos, el pueblo que más hizo por popularizar la cruz, no podía aplicar o dejar de aplicar a los ciudadanos la crucifixión como el carácter más humillante. En su lugar, también, en caso de estar condenados a muerte, solamente eran decapitados y se les seccionaba la médula del cuello con una espada. Las ejecuciones en Roma se hacían en territorios extramuros donde el olor de los cadáveres no resultara próximo. Por lo tanto, los cuerpos de los crucificados, que eran castigados por las aves carroñeras durante días, eran luego arrojados en fosas comunes y conducidos, al menos en Italia, por enterradores vestidos de rojo que hacían sonar campanillas y arrastraban los restos con ganchos. Y así es como llegamos a la crucifixión mejor documentado, como prueba de la contradictoria mezcla entre la altivez y la repugnancia que les generaba a los romanos ese método de ejecución. Todo lo público que era en su día las crucifixiones lo fue luego de un silencioso de los textos. Solo hay 4 crónicas de la antigüedad que han sobrevivido, que detallan este método, y todas ellas hacen referencia al mismo reo, un judío llamado Jesús, ejecutado frente a las murallas de Jerusalén, en el Gólgota, el lugar de la calavera. Estas crónicas, escritas por después de la muerte de Jesús, condenado por un delito capital contra el orden establecido, describen cómo tras la sentencia del reo fue azotado por los soldados y se mofaron de él colocándole una corona de espinas. Jesús de Nazaret fue obligado a cargar con una cruz. Lo más probable es que solo llevara el madero horizontal de la cruz hasta el lugar donde sería ejecutado. Y ahí le atravesaron las manos y los pies con clavos y lo elevaron en la cruz. Una vez fallecido, le clavaron una lanza en el costado para cerciorarse de que no quedaba aliento alguno en su interior. Y es así, queridos hermanos, donde la crucifixión está documentado históricamente y es una de las primeras representaciones que se conservan de Jesús en la cruz. Los romanos no eran los únicos a los que la mera representación de estas ejecuciones les horrorizaba, sino que el misterio de la cruz nos convoca ante Dios, que es algo despreciable y deshonroso. Deja escrito Justino Mártir, solo un siglo después de la muerte de Jesucristo: tuvieron que pasar muchos años para que la ilustración de la muerte de Jesús y el símbolo en sí
de la cruz se convirtieran en una forma visual aceptable para sus seguidores. La cruz, hermanos, representaba lo más humillante, lo más repugnable, lo más intolerable para un ser humano. La cruz, lo dice la Escritura, también era locura para los tiempos romanos y los tiempos griegos. Y llegamos, hermanos, a la parte importante. ¿Qué importancia tiene el haber muerto Jesús en la cruz? La narración bíblica nos dice que fue muerto Jesús en la cruz, fue crucificado. El significado de la cruz, más allá de una lectura interpretativa o meramente un acto ocular, que dice que es porque lo haya merecido, por causa del desorden, como lo indicaron los profesores de la ley, los romanos. También es como lo he mencionado anteriormente, porque estaba anunciado como el protocolo de la reconciliación, de la redención y la remisión de nuestros pecados. Ponga usted atención, la importancia de haber muerto en la cruz Jesús fue porque Él redimió nuestros pecados. Murió nuestro Señor Jesús por tus pecados y los de toda la humanidad. Hay algo interesante, queridos hermanos, que quisiera compartir con ustedes. Jesús murió en el insondable mar de la muerte como la máxima expresión del amor infinito e incondicional de Cristo para con nosotros. Es decir, Jesús murió como el mensaje de Dios hacia la humanidad, como el evangelio de parte de nuestro Dios en medio de la terrible noticia de ser condenados todos a muerte eterna. Lo hemos visto en Romanos capítulo 5, versículo 12, también en Romanos 3:23, donde dice que todos estamos, por haber pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. También Romanos 6:23 alude a esa separación. Jesús, hermanos, murió como el mensaje de victoria, de amor y de esperanza para todos los que creamos y nos aferremos a esta buena noticia. La buena noticia de Dios para el hombre es que murió Jesús por causa de nuestros pecados y de toda esta humanidad, para que fuésemos justificados, reconciliados con el Padre y así nuevamente tener la salvación eterna en Cristo Jesús. Por eso quiero compartirte el bosquejo del Evangelio que Pablo expone a los fieles de Corinto de lo que es primordial acerca del Evangelio. Pues a la verdad, dice 1 Corintios 15, 3, 5, pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y según las Escrituras, se apareció a Cefas y luego a los 12. A través de los siglos, queridos hermanos, la Iglesia no cesa de este bosquejo bíblico de repetir en esta misma profesión de fe, proclamando la muerte del Señor como una realidad histórica, indudable, y como verdad soteriológica, es decir, salvífica y gozosa, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección constituyen el mismo contenido de la vida de la Iglesia que, como Pablo, evangeliza, no con sabia dialéctica para que se desvirtúe la cruz de Cristo, sino porque la teología o la enseñanza de la cruz de Cristo es necedad para los que pierden,
pero es poder de Dios para los que se salvan. Primera de Corintios 1, 17 y 18. En los evangelios vemos registrados el trago amargo y el enorme pesar de Jesús por realizar el plan salvífico de Dios y su voluntad del propósito de su encarnación, misma que nos dice que Él se hizo carne para llevar nuestros pecados, nuestras aflicciones, nuestros pesares, nuestras cargas, nuestras tentaciones y sobre todo nuestra maldición en ella. Ese pesar que sudó Jesús como especie de sangre, nos dice Mateo 26:39, que en ese momento lo único que Jesús sabía era que tenía que seguir adelante y delante le esperaba una cruz. Una cruz que con toda reverencia podemos decir aquí que Jesús, aprendiendo la lección de que todos los seres humanos debemos aprender algún día, es aceptar lo que no podemos comprender. Lo único que sabía era que debía aceptar la voluntad de Dios. Le llamaba entonces imperiosamente a seguir adelante. Mateo 26, hermanos, versículo 39. Nos dice, hermanos, que Jesús, yendo un poco más allá, su rostro, al orar, dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. Pero al final dijo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús conocía la crónica profetizada de que había de sufrir el trago amargo del dolor hasta la cruz. Hoy, queridos hermanos, no se trata de sensibilizarte por lo que pasó el Señor por ti y por mí, sino lo que hizo y el lugar que tomó por nosotros. Dice la siguiente expresión bíblica: fue molido por nuestras rebeliones. Isaías 53. Si estuviésemos en ese tiempo frente a Jesús y le miráramos a los ojos en ese madero, Él nos diría con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti y por amor a esta humanidad. Queridos hermanos, el desafío es valorar el acto salvífico, pero sobre todo aceptar la oferta de Dios, la buena noticia de salvación al hombre, el acto de amor más desinteresado por Dios y dado por su gracia. Romanos 6:23 dice: pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Corintios 5:18 y 19: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y entre paréntesis puedo decir, en la cruz, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Querido hermano, si eres bautizado, el Señor te llama a ponerte a cuentas con Él, pero sobre todo a ser abrazado por su gracia y dejar de hacer ese mal, ese rechazo, e inclusive actuar como aquellos hombres de la ley frente a la cruz de Jesús que se burlaban de Él.
Hoy el llamado, hermanos, es a valorar el amor desinteresado de Dios, que ha dado o ha sido dado por su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deseo, hermanos, que hoy tengamos presente la mirada de Jesús en ese madero que te dice a ti y a mí: si no bajo de esa cruz, es por amor a ti y amor a mí. Que el Señor les bendiga.